Buenos días. Queremos presentar un acuerdo sobre ordenanzas fiscales que, en caso de ser aprobadas, entrará en vigor el 1 de enero del año 2019. Un acuerdo suscrito por el PSOE de Leganés, Leganemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, es decir, dos partidos que forman parte del Gobierno municipal y otros dos partidos que forman parte de la oposición. Unas ordenanzas fiscales pues que nos ha costado bastante tiempo pactar, pero yo le quiero agradecer a Leganemos y a Ciudadanos el esfuerzo que han hecho por buscar un acuerdo con el actual Gobierno, pensando en los ciudadanos de Leganés. Unas ordenanzas fiscales que son progresistas y que yo creo que van a mejorar tanto el funcionamiento del ayuntamiento como el sistema de pago de tributos de los ciudadanos. Hay que recordar que las cuatro fuerzas que suscribimos este acuerdo sumamos, yo creo que con bastante diferencia, más de la mitad de los votos de los ciudadanos, de los apoyos populares. El Partido Socialista fue la fuerza más votada. Justo a continuación, Leganemos fue la segunda fuerza que más votos obtuvo en las elecciones municipales y, junto con Ciudadanos y con Izquierda Unida, configuramos una amplia mayoría de los apoyos populares. En este acto le voy a pasar a continuación la palabra a Pedro Atienza, que es el portavoz del PSOE y concejal de Hacienda. A continuación hablará Eva Martínez, que es la portavoz adjunta de Leganemos, Fran Muñoz a continuación, que es el portavoz de Leganemos, y por último intervendría Rubén Bejarano, que es el concejal de Empleo y portavoz de Izquierda Unida. Le pasamos la palabra a Pedro Atienza. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sumarme a los agradecimientos que ha hecho el alcalde de Leganés a los grupos municipales que no están en el equipo de gobierno, que son Leganemos y Ciudadanos. La verdad es que han sido bastantes meses de trabajo, además teniendo en cuenta que hemos tenido incluso el periodo vacacional, pues también ha supuesto un ligero retraso en las perspectivas que teníamos desde el principio de aprobar esto lo más urgente posible. Porque, como ha dicho Santiago, estas modificaciones entrarían en vigor el 1 de enero y, por lo tanto, habría que aprobarlas antes del 31 de diciembre de este año. Lo que nos ha movido a todos los grupos políticos que nos han sentado aquí, sobre todo, es una mejora en la gestión recaudatoria del municipio, porque es nuestra intención, y así lo hemos manifestado en varias ocasiones, que no hace falta subir la presión impositiva con carácter general a los ciudadanos y ciudadanas para mejorar los ingresos que puede tener este ayuntamiento. Y ese afán es el que nos ha movido a la hora de hacer las modificaciones de las ordenanzas fiscales que aquí os estamos proponiendo. No quiero extenderme mucho, ya somos muchos los que tenemos la palabra, y lo que intentaré en mi intervención es las líneas claves que supone lo que acabo de decir. En primer lugar, se ha modificado la bonificación a las familias numerosas, haciéndola mucho más adecuada a los tramos del impuesto de bienes inmuebles. Hasta ahora, las modificaciones de la familia numerosa son el 90% y el 80% dependiendo del valor del impuesto de bienes inmuebles. Ahora lo que proponemos es una aprobación de 3 nuevos tramos y adaptarlo a la valoración actual del valor catastral de los bienes inmuebles, y sumamos un tercer tramo que solo afectará al 5% de las viviendas de Leganés, que son aquellas que tienen un valor catastral superior a 130.000 euros, que tan solo recibirán una bonificación del 50%. También nos metemos muy de lleno en cuanto a las bonificaciones respecto del ahorro energético, del aprovechamiento energético de las viviendas, que además las haremos compatibles con el resto de bonificaciones. Respecto de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local en relación a terrazas y veladores, por fin este ayuntamiento va a poder aplicar la ordenanza que se aprobó en el mandato anterior y, por lo tanto, se comenzará a cobrar, tal y como dice la ordenanza que se aprobó en el mandato anterior, el apilamiento de mobiliario, para lo cual se han fijado 3 tramos, menos de 5 metros cuadrados, entre 6 y 10 metros cuadrados y más de 11 metros cuadrados, y también se aplicará un incremento cuando se instalen toldos o cualquier elemento que necesite una estructura, excluyendo las sombrillas.
En esta misma ordenanza también hacemos una modificación para adaptarlo a una realidad actual que se refiere a la tasa de carga y descarga, porque lo que nos hemos dado cuenta en estas mesas es que existe un uso mixto y ese uso mixto debería de gravarse tal y como se está usando. Me refiero a las superficies comerciales, porque el uso no solamente de los vados no solamente hacen carga y descarga, sino también que hacen uso de aparcamiento público o privado, y lo que proponemos es un incremento a las superficies que tengan más de 5.000 metros cuadrados de vial, que van en torno al 28 y 23%, dependiendo de la clasificación de vial de la calle que tenga. Esa subida la compensamos con una reducción de la tasa al resto de usuarios. Por último, también hemos acordado la subida tan solo del IPC a los cajeros pertenecientes a bancos e instituciones financieras cuando despachen en la vía pública. Ese incremento será, según el IPC establecido, que es del 1,1%. Y finalizo diciendo que también hemos acordado, a propuesta del equipo de Gobierno, que las modificaciones no sustanciales de las licencias de apertura de establecimientos sea una tarifa plana, una tarifa única, en torno a las 100 unidades, que supondrán 100 euros. Estas modificaciones no sustanciales, a fecha de hoy, se estaba cobrando prácticamente como si fueran una nueva licencia de apertura, y a todos nos parecía injusto. Y yo creo que es de justicia, y además para apoyar precisamente a los pequeños y medianos empresarios, el hacer esta tarifa plana, que supondrá una reducción significativa, por poner un ejemplo, en caso de que haya un cambio de propietario. El nuevo propietario tendrá muchísimo menos hándicap a la hora de poder obtener esa licencia de apertura. Y finalizo, que esto no era lo último, me he equivocado, finalizo diciendo que uno de los acuerdos a los que hemos llegado también es el incremento de los medios en inspección fiscal, porque seguimos pensando, y con esto finalizo, que se puede incrementar los ingresos de este ayuntamiento sin necesidad de incrementar la presión impositiva a los vecinos y vecinas. Y para ello hemos acordado un incremento de la citada plantilla que tendrá lugar cuando llevemos la propuesta de los presupuestos del año 2019 en 4 inspectores más. Sería una plaza de técnico superior, 2 plazas de inspector fiscal y una plaza de agente fiscal. Le pasamos la palabra a Eva Martínez. A ver si no se nos cae esto. Pásalo para allá. Sí, ¿qué te ha hecho la cadena? A mí todavía nada. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como ya lo han remarcado anteriormente, inauguramos una senda de acuerdos, en este caso con ordenanzas fiscales, que sobre todo hemos querido hacer hincapié en una progresividad mucho más justa para este municipio, y sobre todo ahondar mucho más en una justicia que beneficie a la ciudadanía en pos, pues como ya decía antes, de una progresividad mucho más justa. Ya se ha comentado en líneas generales lo que supone este acuerdo, sobre todo marcado en los ejes que ha señalado el señor Atienza. Y remarcar que en cuestión del IBI hemos querido hacer mucho hincapié en progresividad y sobre todo en adquirir un compromiso, sobre todo para aquellas familias que más lo necesiten en este momento, con partidas, con un fondo
para ayudas de emergencia, que supondría también bueno, pues paliar un poco la situación que viven muchas de las familias a la hora de pagar el IBI. Por otro lado, también hay que remarcar que se ha hecho un avance significativo en cuanto a energías renovables, y esto es algo que desde el Ayuntamiento de Leganés es necesario comenzar a hacer hincapié en ello, y es un avance también en, bueno, en el uso de estas energías renovables, sobre todo para una cosa muy sencilla, que es la reducción de la factura energética en los domicilios, y también comenzar en edificios municipales a ahondar en esta senda de las energías renovables, precisamente como están haciendo otros municipios como el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues hemos conseguido o hemos acordado una bonificación de hasta un 20% de la cuota íntegra y el aprovechamiento térmico de energía del sol y proveniente de la tierra, y además hemos conseguido que estas bonificaciones sean compatibles con otras que antes no lo eran. Y para nosotras es muy importante ahondar en esta senda en cuanto a energías renovables, como ya decía, y también, sobre todo, bueno, pues la puesta en marcha de determinados proyectos también sería interesante, como ya hemos marcado en las reuniones, como ya hemos estado explorando la posibilidad de hacer, bueno, pues proyectos piloto, pero bueno, esto ya se quedará para otra etapa dentro de esta senda de acuerdos que esperamos que sigan dando frutos, aunque en este momento han sido acuerdos muy puntuales. Sí que es verdad que hemos hablado de cuestiones mucho más de mucha más envergadura, y sería mucho más interesante seguir ahondando, por ejemplo, en este tema. Y ahora le dejo la palabra a mi compañero Fran Muñoz, que explicará el resto de propuestas. Yo creo que así está bien. Varias cuestiones, porque creo que se han dicho muchas cosas aquí. Primero, nosotros nos hemos planteado en estas negociaciones, en este acuerdo finalmente, que hay que mejorar la progresividad en los impuestos municipales y en las tasas municipales. Esto ya sabéis que es complicado porque aquí no se grava la renta, pero bueno, hemos aportado varias cuestiones que pensamos que pueden servir para este efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa reguladora por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, es decir, cuando hablamos de una tasa para gravar el almacenaje de mesas y sillas en la calle por parte de los propietarios de la hostelería, bueno, pues entendíamos que no era lo mismo el que apile 5 que el que apile 10 metros, que el que apile 15, que creo que es el máximo. Por lo tanto, pensamos que es justo que quien más mesas tenga, más pague. Por lo tanto, aportamos progresividad. Nos parecía escandaloso que los grandes centros comerciales en este ayuntamiento no pagasen un impuesto como el del vado, porque estaban en el apartado 3, en la tarifa tercera, y pagaban solo como muelles de carga y descarga. No tiene sentido que, por ejemplo, uno que tenemos todos y todas en la cabeza, como es Parque Sur, con miles y miles de plazas de aparcamiento, no pagase por estas plazas, y sin embargo cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro municipio que tiene una casa con un vado en la puerta, pues sí que tenga que pagar su vado. Nos parecía que en este sentido había que poner orden en un error histórico que en este ayuntamiento se ha cometido desde el principio de Parque Sur. Desde los ayuntamientos que han gobernado anteriormente se privilegiaba Parque Sur con respecto al resto de los comercios locales, y en este sentido, como decía antes, ponemos orden. Hemos incrementado con el IPC la tasa que pagan los bancos por tener los cajeros en la calle. Es una medida que va a recaudar poco dinero, es cierto, pero sí que desde nuestro punto de vista es pedagógico. No tiene sentido que el IPC suba en casi todo, menos cuando se trata de gravar a los bancos. Y por lo tanto, pues nos parece justo y de sentido común que paguen, que se aumente el impuesto que estos bancos pagan, aunque sea en el IPC. Cuando hablamos de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, nos hemos centrado y hemos dedicado bastante esfuerzo en ver cómo gravamos a las energéticas de una manera mucho más regular. En este ayuntamiento ha ido disminuyendo la recaudación que pagan las energéticas
gas, electricidad fundamentalmente, mientras sus beneficios estaban creciendo. Estamos viendo cómo cuando más hacía falta un precio razonable en la electricidad y la energía, pues se ha ido encareciendo y, sin embargo, los impuestos que pagaban eran cada vez menores. Lo que planteamos es que se sea un poquito más serio a la hora de utilizar este impuesto y todo el tramado eléctrico y energético que tienen las empresas, hay que revisarlo porque estamos convencidos, estamos seguros de que no pagan lo que deberían pagar. En otros ayuntamientos este proceso ya se ha iniciado y se han conseguido aumentos significativos en la recaudación. Igual que intentamos gravar y nos hemos comprometido a ello, las canalizaciones que están en tránsito en nuestra ciudad, que no son de consumo finalista en Leganés, pero sí que para llevar la energía a otros sitios es imprescindible que pasen por aquí. Hombre, si es un terreno normalmente que solo aprovechan ellos, parece justo que igual que el resto de los vecinos y vecinas pues paguen por algo que solo pueden aprovechar ellos. ¿Y por qué gravamos y queremos reforzar los impuestos a las energéticas? Porque pensamos que tiene que haber necesariamente e imprescindible y lo antes posible pues una transición energética en nuestra ciudad que vamos a financiar con los ingresos que obtengamos a partir de esta reordenación de los impuestos. Es imprescindible acometer esta medida si queremos ser una ciudad del siglo XXI y, por lo tanto, nos hemos concentrado en ello y aportamos recursos para lo que nosotros entendemos que es importante. Y, por último, ya termino, la cuestión de la inspección fiscal que señalaban anteriormente los compañeros. Pues hay que mejorar la inspección fiscal fundamentalmente para ser justos. Si hay tasas e impuestos, tienen que ser para todos por igual, pero si no hay manera de controlar a aquellos que no cumplen con la legalidad, pues al final salen perdiendo los honrados con respecto de aquellos que no lo son tanto y, por lo tanto, mejorar la inspección fiscal es algo que siempre es rentable, que consigue recaudar más de lo que gastamos en este aspecto y, por lo tanto, estamos encantados. Sintetizando, a nosotros nos parece muy positivo este acuerdo, mejora la progresividad fiscal, las nuevas ordenanzas son más justas y pagan más aquellos que más tienen, los poderosos de nuestra ciudad van a tener que aportar un poquito más para hacer medidas de carácter progresista, como es la transición energética, y se dota de recursos a la Administración para que haya una fiscalidad más justa. Estamos satisfechos con el trabajo, nos ha costado mucho tiempo, sabéis que en los presupuestos no llegamos a terminar, no alcanzamos un acuerdo porque había prisa y a nosotros no nos venía bien. Creo que se ha hecho un trabajo correcto, positivo para la ciudad y que va a beneficiar fundamentalmente a ciudadanos y ciudadanas. Aumentan el pago de los que más tienen y disminuyen a aquellos que más lo necesitan. Gracias. Le pasamos la palabra al concejal de Empleo y portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues buenos días. También agradeceros la presencia de todos y todas en esta convocatoria, una convocatoria que no me voy a extender en la valoración porque ya el resto de mis compañeros de Gobierno y también del Grupo Municipal de Leganemos han andado. Desde nuestro grupo consideramos que estamos ante el acuerdo político más importante de lo que llevamos de mandato, el acuerdo político que ha podido firmar el Gobierno con otros grupos de la oposición. Como sabéis, estamos en la antesala de aprobar definitivamente el presupuesto municipal, pero hasta que llegue ese momento, hoy estamos presentando un acuerdo muy importante, no solo por su contenido, que mejora la gestión de las figuras impositivas locales y también mejora esas figuras que también impositivas que han resumido tanto el concejal de Empleo como desde el Grupo Municipal de Leganemos, sino también de lo que significa este acuerdo político. Como sabéis, vivimos momentos en nuestro país de diversidad de distintos grupos. Todas las cámaras a nivel nacional, regional y local pues están compuestos por grupos municipales, distintos grupos municipales. Esta situación parece que se va a consolidar en el tiempo, a corto plazo y en los nuevos ciclos electorales
que tenemos a la vista en nuestro país y también en nuestra ciudad. Y yo creo que es una buena noticia para la ciudad de Leganés y una noticia que van a valorar de forma muy positiva los ciudadanos y ciudadanas, porque, en resumidas cuentas, los vecinos y vecinas quieren esto. Lo que hoy escenificamos en esta mesa, quieren el acuerdo político, con independencia del perfil político de cada vecino. Al final lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo para las grandes cuestiones, y esto que presentamos es una iniciativa muy importante, porque no hablamos nada más y nada menos que de los ingresos municipales. Por lo tanto, esto nos tiene que servir. Queda poco mandato, quizá llega tarde el acuerdo, estamos convencidos que hubiera sido muy positivo y hemos tenido tiempo para, en los primeros meses de mandato, presentar acuerdos de esta naturaleza, pero en todo caso hay que agradecer a los grupos de Leganemos, presentes hoy aquí en la rueda, y al grupo también de Ciudadanos, por el trabajo. Esto no ha sido sencillo, ha sido un trabajo de muchos días, y esto nos tiene que servir, como decía, para estos meses que queda de mandato municipal, trabajar por la ciudad y trabajar por el vecino. Nos quedan muchas cuestiones que seguir resolviendo, trabajando. Tenemos a corto plazo y este mes la posibilidad de aprobar el presupuesto municipal, y tenemos que hablar todavía de muchas cuestiones sociales, tenemos que hablar de vivienda social, etcétera. Es decir, yo creo que se ponen las bases de entendimiento de grupos municipales, que cada uno, lógicamente, defendemos un programa distinto, pero que hay que reconocer que tenemos, sobre todo los que estamos sentados aquí, que tenemos venimos de ese campo de la izquierda tan plural, y que estoy convencido que podemos y debemos de ser capaces de llegar a acuerdos políticos de estos que os estoy comentando. Yo nada más, una vez más agradecer a estos grupos que hoy, con su firma en el documento, dan la posibilidad de plantear en el Pleno la posibilidad de aprobar estos ingresos. Y llamar también, hacer una apelación al resto de grupos municipales que no están aquí hoy sentados, que no han firmado este documento, pues que también tienen la posibilidad de seguir mejorando esta ciudad, de seguir mejorando la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y que también estoy convencido de que, a pesar de que no estén aquí, pueden ayudar a consolidar políticas sociales que son que son primordiales. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre este acuerdo? Si quieres, empiezo por el final. Vamos a ver, que se pregunte quién ponga esa denuncia cuando aprobó él un presupuesto a tiempo. Yo creo que casi ningún municipio aprueba los presupuestos en las fechas que dice la legislación, y no pasa nada. Es un requisito formal que no tiene sanción. Es decir, si un ayuntamiento, y en el mandato anterior ninguno de los presupuestos, de los dos presupuestos, incluido el suyo, el aprobado de la Junta de Gobierno local, cumplieron los requisitos que establecía la ley y tuvieron el primero la total validez, el segundo, como todos saben, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional declarándola inconstitucional, y por lo tanto preveemos que el Tribunal Superior lo que venga es a rectificar la ilegalidad del citado presupuesto. Solamente eso. Y respecto de las bolsas de fraude, vamos a ver, es muy complicado porque un municipio no es como la agencia tributaria, no tiene los medios suficientes para poder calcular la bolsa de fraude. Si se refiere a cuánto podríamos recaudar más en lo que ha mencionado el señor Muñoz, en el 1,5% de las energéticas, nosotros calculamos que no va a bajar de 500.000 y es muy posible que podamos alcanzar el 1.000.000 de euros. Eso es lo que hemos calculado, cogiendo como ejemplos ayuntamientos que ya lo han hecho, como es el de Móstoles o el de Fuenlabrada, que han
han estado en torno a los 500-700.000 euros de incremento de la recaudación. Respecto de otros tipos de bolsas de fraudes, como puede ser uno que venimos luchando desde el inicio de esta legislatura, que es respecto de la basura industrial, pues poco a poco hemos ido incrementando ese ingreso, pero en esta tasa no se mueven en las mismas cuantías que en el 1,5%. Si completáramos la plantilla, que yo creo que en este mandato, porque si tenemos que cumplir la legislación, va a ser muy complicado terminar de cumplir la plantilla de inspección fiscal, pero yo soy uno de los convencidos de que se podrían ingresar casi 4 millones de euros más si todos los ciudadanos pagaran sus impuestos justamente. Pero es una apreciación, no puedo decir que sea una cifra salida de algún estudio. Chema. También es cero. O sea, no es subida cero. Subida cero. Van a pagar exactamente los mismos impuestos, salvo las excepciones que hemos mencionado. ¿A preguntas, Juanma? Bueno, de la ausencia de Ciudadanos se ha disculpado diciendo que no podía estar en esta rueda de prensa y tampoco podíamos esperar más. Es decir, no podríamos, porque al final esta ordenanza tiene que entrar en vigor antes del 31 de diciembre de este año y contando el mes que tenemos que dar de plazo de alegaciones a los vecinos y vecinas, ya andamos muy justos, muy justos. ¿Y lo segundo que me has preguntado? Sí, yo creo que Santiago Llorente ha dado la clave, es decir, los que estamos aquí presentes, si tenemos en cuenta el mandato popular, representamos a 15 concejales. Es decir, aquí habría mayoría absoluta si respetáramos el mandato popular. Yo creo que cuando el resto de partidos políticos lean este acuerdo, en él verán algunas de sus alegaciones también reflejadas y, por lo tanto, si no el voto a favor, yo estoy convencido de que algún partido político se abstendrá en esta votación inicial de las ordenanzas fiscales, porque, repito, en estos acuerdos también hay otras propuestas que han hecho el resto de partidos políticos y, por lo tanto, saldría adelante. ¿Alguna pregunta más? Hay que modificar primero la plantilla, porque son plazas que no existen en la plantilla actual y esa plantilla, nuestra intención es que sea aprobada en los presupuestos del año 2019, porque estos presupuestos de 2018 la plantilla ya estaba realizada cuando hemos firmado el acuerdo. Pero si hubiera alguna posibilidad de, antes de la aprobación de presupuestos de 2019, de meter o introducir plazas, no dude que lo haremos. Pero primero hay que dotarla en plantilla, luego hacer la oferta pública de empleo, luego las convocatorias y luego la cobertura. Por eso estoy convencido de que hemos sentado la base, pero que en este mandato no veremos a los 4 nuevos inspectores fiscales trabajar. Yo estoy convencido de que sí, pero... Seguiremos trabajando juntos. Fran. Los acuerdos se trabajan. A día de hoy no hay ningún acuerdo encima de la mesa. Nosotros intentamos conseguir unos presupuestos para el 2019 que satisfagan el modelo de ciudad que nosotros planteamos. Nos vamos a dejar la piel por alcanzar un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser sustantivo y con cuestiones importantes encima de la mesa. Una de ellas, anticipo, es en materia de vivienda, por ejemplo. Es necesario que este ayuntamiento construya vivienda en régimen de alquiler para contribuir a que no se inflen más los precios del alquiler y que nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan tener
una vivienda acorde con sus ingresos. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una reunión ahora con el comité de empresa, ahora mismo, con el comité de empresa de la compañía, junto a las organizaciones comarcales de comisiones obreras y UGT, para analizar la situación. Sobre nuestra mesa no hay ninguna solicitud de recalificar suelo de esa fábrica y, por tanto, yo creo que a día de hoy son cantos de sirena. Lo cierto es que el suelo de donde está ubicada la fábrica pertenece a una multinacional mexicana y la fábrica pertenece a una multinacional polaca, con lo cual, bueno, pues son actividades diferentes. Quien cierra la fábrica es la multinacional polaca, porque entiende que la unidad de negocio pues en estos momentos no es rentable, eso dicen ellos, y el suelo sigue perteneciendo a una compañía, a un grupo de empresas, como decía, mexicano, que no se han puesto en contacto con nosotros, por lo menos en estos 3 últimos años. No sé si anteriormente hubo algún tipo de contacto, desde luego en esta legislatura no lo ha habido y sobre la mesa no tenemos intención de recalificar ningún suelo en esa zona. Bueno, pues son las cosas de ULEG. Parece ser que tuvo un conflicto entre un empresario de la ciudad y el portavoz de esta formación política para estar los juzgados, para determinar responsabilidades, pero yo creo que no tiene nada que ver con ninguna organización. Es decir, que ese conflicto es a título personal con este empresario y yo creo que trasladar el conflicto a otro tipo de organizaciones, bueno, pues forma parte de esa forma de hacer política que tiene ULEG. Yo creo que en este caso el portavoz de ULEG está buscando ser víctima de algo, sentirse víctima de no sé qué complot. Desde luego en Leganés no hay ningún complot, no se le persigue, más bien justo lo contrario. Yo me siento víctima de ULEG, lo he dicho en diversas ocasiones. Es ULEG el que constantemente se dedica a insultar a todas las formaciones políticas del Pleno del Ayuntamiento y a la mayoría de los concejales. Y del Twitter de ULEG y del Twitter de Carlos Delgado, su portavoz, salen insultos de forma constante. Es decir, yo no he visto a nadie que insulte de esa forma a ningún concejal de ULEG, como lo hacen ellos. Nadie les está persiguiendo. Ya digo que esto es un asunto particular entre un señor, un empresario de la localidad, y el portavoz. Desde luego, como decía, para eso están los juzgados, que son los que tendrán que decidir en una sentencia firme si ha habido pues, algo bueno, pues constitutivo de delito o no. Nosotros, mientras tanto, la verdad que vamos a respetar lo que diga la justicia. Bueno, pues lo vamos a someter a votación. Hace falta 14 concejales para ser aprobado y va a depender de la mayoría del Pleno. Yo siempre estoy convencido de que es bueno para los ciudadanos y vamos a seguir defendiendo eso mismo. Los informes están todos encima de la mesa. La Comunidad de Madrid ha puesto por un documento firmado por el viceconsejero de la Consejería de Presidencia las condiciones, que son las mismas para Móstoles, para Alcorcón, para Fuenlabrada y para Leganés, en el que se garantiza por escrito que el parque de bomberos va a seguir estando en nuestra localidad, que va a seguir prestando servicio a los ciudadanos y que es un parque de bomberos de lo que ellos denominan Grupo A, es decir, parque de bomberos con un mínimo de 10 bomberos por día prestando servicio. Yo creo que se garantiza el servicio más que de sobra en nuestro municipio. Hay un informe del jefe de bomberos. Yo creo que están encima de la mesa todos los informes necesarios. Yo he escuchado a algunos concejales
contar que quieren más documentación. En fin, yo creo que está todo encima de la mesa. Es una decisión política. Unos estarán a favor, otros estarán en contra y otros se abstendrán. Pero desde luego las cartas están boca arriba. La Comunidad de Madrid tiene la intención de absorber, de integrar el Parque de Bomberos de Leganés. Al Gobierno local también le parece interesante, pero hace falta que 14 concejales se pongan de acuerdo para votar a favor. Ya digo que no falta ningún informe ni falta ningún documento. Bueno, el problema de la avenida de Valladolid es ya conocido. Es una carretera, es una calle que está, bueno, pues en la parte exterior del barrio de Breda de los Estudiantes, y es verdad que hay exceso de velocidad en algunos momentos. La policía mantiene un radar, bueno, pues con mucha frecuencia en esa zona para sancionar a aquellos conductores que desarrollan un exceso de velocidad, pero a la vista de que, bueno, pues el problema persiste, pues estudiaremos la posibilidad de poner algún tipo de medida que reduzca la velocidad del tráfico. La verdad es que somos poco partidarios en las rondas que dan servicio a los nuevos barrios de establecer esas medidas, pero si la velocidad persiste, desde luego la seguridad de los ciudadanos es primordial y, por tanto, pues instalaremos algún tipo de medida que reduzca la velocidad. Y en cuanto a ese conflicto que ha habido entre el Partido Popular y el AMPA de un colegio, yo creo que se ha equivocado el Partido Popular gravemente. Un partido político no puede bloquear al AMPA en Twitter de ningún colegio, diga lo que diga y opine lo que opine. A nivel particular podemos hacer cada uno lo que nos parezca oportuno, podemos bloquear a quien nos dé la gana a nivel particular, pero desde luego un partido político no puede bloquear a alguien solo porque opine de forma diferente. Yo estoy convencido que el Partido Popular rectificará. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias.